Continuamos con los adverbs of quantity. Eso significa los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad nos dirán cuánto hay de algo. Para hablar de este tema tendremos que dividirlo en dos tipos. Los de countable things, es decir, las cosas que son contables, o los uncountable things, los cuales son las cosas que no son contables. Recordemos que una cosa contable vendría a ser, por ejemplo, un perro, ya que podemos decir un perro, dos perros, es decir, one dog, two dogs, three dogs y así. Por la parte de los no contables podríamos decir leche, ya que no podemos decir one milks, two milks, three milks, que vendría a significar una leche, dos leches o tres leches. Eso sería incorrecto. Concentrémonos primero en la parte de los contables. Si recordamos, en una de las anteriores clases vimos a la pregunta How many students are there in your class? Eso significaba cuántos estudiantes hay en tu clase. Entonces, cuando querramos saber cuánto hay de una cosa que es contable, tendremos que utilizar esta pregunta. How many are there? Abajo tenemos una pregunta que la veremos en un instante. Primero veamos que how many va a significar cuánto. Esto siempre irá con aquellas cosas o sustantivos que son contables. Cuando nosotros veamos a la palabra many sola, va a significar mucho. Y de igual forma, many siempre tendrá que ir con un sustantivo o una cosa que es contable. Por la parte de abajo vemos que dice are there. Esto ya aprendimos anteriormente que viene a ser el I del verbo haber. Y como vemos estamos utilizando el are, ya que estamos hablando en plural, al nosotros referirnos de una cosa o sustantivo que es contable. Es por esta explicación que how many are there significa cuánto hay para una cosa o sustantivo contable. Para nosotros crear nuestra pregunta correctamente tendremos que poner primero el how many, luego nuestro sustantivo en plural, por ejemplo dog. Vemos que significa perro, pero tendremos que ponerlo en plural, es decir, dogs, o sea, perros. Y luego continuamos con el are there y finalizamos con nuestro signo de pregunta. Así que nuestra pregunta va a ser, how many dogs are there? Eso significa, ¿cuántos perros hay? Ahora que ya sabemos cómo preguntar cuánto hay de algo que es contable, pasaremos a ver los adverbios que utilizaremos para esos mismos. Encontramos al all, eso significa todo. También vemos al every. Aquí tenemos que saber que luego del every tenemos que poner nuestro sustantivo contable en singular. Por ejemplo, dog, que significa perro. Tenemos que poner every, un espacio y dog. Eso significa todos los perros. Otro ejemplo que podremos tener es con una pelota, es decir, ball. Así que diríamos every ball, lo cual significaría todas las pelotas. Everyone va a significar todos. Very many, que significa muchísimos. A lot of o many, que van a significar lo mismo, que vendría a ser mucho. Quite a lot of, que vendría a significar bastante de algo. O por la parte de a fair number of, significa un buen número de algo. Some, que significa algunos. A few, que vendría a ser unos pocos. Very few sería algunos pocos. Hardly any va a significar casi ninguno o casi nada. Y none, que va a significar ninguno. Entonces la forma correcta de responder esta pregunta sería la siguiente. Poner there are. En este espacio podríamos utilizar cualquiera de estos. Y luego completamos con dogs, o sea aquel sustantivo contable en plural del que estemos hablando. Por ejemplo podríamos decir there are a lot of dogs. Esto significa hay muchos perros. O también podríamos decir there are very few dogs, que vendría a ser hay poquísimos perros. Asimismo también habrá posibilidad de responder con el none, pero ya no tendremos que poner aquí el sustantivo. Simplemente tendríamos que decir there are none. Esto va a significar no hay ninguno. Pasamos al lado de los uncountable things. Eso quiere decir las cosas que no son contables. Aquí nuestra pregunta será how much is there? Vemos la misma estructura que vimos en esta parte. How much va a significar cuánto. Much la estamos utilizando ya que estamos hablando de aquellas cosas que no son contables. Por la parte de abajo vemos que estamos utilizando el is there. Como ya sabemos, esto también significa hay. En esta ocasión estamos utilizando el is there, ya que esto también se utiliza para aquellas cosas que no son contables. Por lo tanto, podremos hacer la siguiente pregunta. How much milk is there? Esto significa cuánta leche hay. Para estos también tenemos una lista. Algunos se repiten, pero otros no. Aquí también podemos decir all. En esta ocasión podremos decir everything. Esto quiere decir todo. Abajo también podremos decir a huge amount of. Eso significa una gran cantidad de. Por ejemplo, a huge amount of milk. Eso va a significar una gran cantidad de leche. Después, a lot of se repite. Lo mismo con quite a bit of y a fair amount of. Por esta parte vemos que tenemos al a little o a bit of. Ambos significan un poco. Así que podremos decir a bit of milk, lo cual significará un poco de leche. Aquí abajo vemos algo parecido que encontramos en la parte de los contables. Sin embargo, la diferencia recae en que antes decíamos few, ahora decimos little. Así que si antes decíamos a few, aquí diremos a little. Si antes decíamos very few, aquí diremos very little.
Eso significará muy poco. Y en la última línea vemos que podremos poner nothing, que significa nada, o también podríamos poner no, y después de esto tendremos que poner aquella cosa no contable. Por ejemplo, no milk, y eso significará sin leche. Así que para responder a esta pregunta, how much milk is there? Vamos a tener que responder there is, un espacio tendremos que poner nuestro adverbio, y finalizamos con aquella cosa contable de la cual estamos hablando. Por ejemplo, podríamos decir there is a lot of milk, lo cual significa hay mucha leche. There is a little milk, es decir, hay poca leche. O there is very little milk, lo cual significaría hay poquísima leche. Ahora pasamos a estos ejercicios donde tendremos que elegir cuál de estas palabras es el adverbio de cantidad. En la número 1 dice, having fewer possessions makes me feel lighter. Eso significa tener menos posesiones me hace sentir más ligero. Entonces nuestra respuesta aquí será fewer, ya que fewer viene a ser nuestro adverbio de cantidad, lo cual significa menos. La número 2 dice, he works so hard that he can hardly stand up at the end of the day. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio de cantidad? Muy bien, sería hardly. Hardly significa difícilmente. Este viene a ser un adverbio de grado, vamos a decir fácilmente, difícilmente, pero aquí en esta ocasión va a ser un adverbio de cantidad, ya que nuestra oración en español va a decir, él trabaja tan duro que difícilmente se puede mantener de pie al final del día. Aquí estamos diciendo que tiene una cantidad mínima de fuerza o energía para mantenerse de pie. Es por eso que estamos aplicando el hardly. En la número 3 dice, there are many types of people in the world. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio? Excelente, sería many. Many significa muchos. Esta oración en español significa hay muchos tipos de personas en el mundo. En la número 4 dice, many things make up a person. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio? Correcto, aquí también sería many. Como dijimos en la anterior oración, many significa muchos. Entonces, many things make up a person significa muchas cosas conforman a una persona. La siguiente oración dice, I almost caught the ball. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? Muy bien, sería almost, ya que almost significa casi. Nuestra oración en español va a significar casi atrapé la pelota. La última oración nos dice, I'll have a bit more energy tomorrow. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Muy bien, sería bit, ya que bit significa poco. Nuestra oración en español quiere decir tendré un poco más de energía mañana.